Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo que muchas veces a petición de muchos de vosotros me habéis comentado el tema de la inflación y he considerado oportuno hacer un capítulo dedicado un poco a la inflación, en el cual vamos a hablar un poco de qué es la inflación y, sobre todo, lo más importante, cómo afecta a nuestras inversiones. Bueno, si repasamos un poco, en los últimos meses se ha comenzado a hablar bastante sobre las tensiones inflacionistas y sus consecuencias en la economía. Realmente, ¿cómo afecta la inflación a nuestras inversiones y qué podemos hacer para proteger nuestra cartera? Bueno, pues para entender bien cómo funciona la inflación, vamos a ver un poco en qué consiste, cómo se mide, las causas de la inflación y cómo proteger nuestra cartera de inversión. Bueno, empezamos comentando qué es la inflación. Bueno, pues en economía el término inflación hace referencia al porcentaje que expresa la variación de los precios que se experimentan en un territorio, en un periodo de tiempo en comparación con otro. Es importante que exista un mínimo de inflación, porque si no, los precios bajarían y estaríamos en lo que se conoce como deflación. Este escenario no es deseable porque frena el consumo y el crecimiento económico y las consecuencias para la economía y el país pues serían terribles. Bueno, una subida de precios excesiva, o lo que se conoce como hiperinflación, tampoco es buena porque provoca una descapitalización del dinero. Se produce una pérdida de poder adquisitivo que hace que los ciudadanos compren menos cosas con el mismo dinero. Bueno, en esta primera parte vamos a repasar un poco qué es la inflación y las diferentes cuestiones, sobre todo técnicas, y luego en la última parte, que muchas veces lo veréis con más detalle y probablemente de mejor manera, vamos a hacer varios ejemplos reales de cómo afecta la inflación realmente a nuestra cartera de inversión, o muchas veces no a la cartera de inversión, sino al dinero que no lo tenemos invertido, que es realmente donde más podemos tener el problema. Luego más adelante veremos aspectos ya prácticos, ahora estamos viendo un poco más los teóricos. Bueno, como decía, los bancos centrales tratan de generar un equilibrio y que siempre exista un poco de inflación. En muchos casos se fijan un objetivo que ronda el 2% y utilizan la práctica monetaria para favorecer la inflación cuando nos encontramos en niveles muy bajos o para limitar la expansión de la economía cuando nos encontramos en la banda superior. Bueno, ¿cómo se mide la inflación? Pues realmente la inflación como tal solo puede medirse usando índices o cestas de precios. Lo más normal es realizar la medición de manera mensual y publicar los resultados 2 o 3 semanas después del mes. En Estados Unidos se denomina CPI, Consumer Price Index. En España lo que es el IPC, Índice de Precios al Consumo. Un poco es el índice que refleja la inflación. También, básicamente, existen dos tipos. Lo que es la inflación general, que es un poco la más cíclica, y por otro lado la inflación subyacente, que es la más representativa al recoger la evolución de los bienes que conforman la cesta de la compra habitual en las familias, excluyendo las más volátiles. La evolución de la inflación no es uniforme en todas las zonas geográficas del mundo o de países. En los últimos tiempos el repunte más importante se ha producido en el mercado norteamericano y en Europa de momento, según el mayor consenso de expertos, ni se la ve ni se la espera. Bueno, ¿cuáles son las causas de un crecimiento de la inflación? Pues
recuperación del crecimiento. Después de vivir el mayor periodo de crecimiento, este se vio ininterrumpido por la pandemia y provocó caídas del PIB mundial de alrededor del 3,5%. Sin embargo, ya en este año 2021 las economías globales crecerán en el entorno del 5,5%. Bueno, también hay que evaluar un poco, que muchas veces hablamos de la inflación estadística, la que aparece en los diferentes índices, y luego está un poco la inflación real, que probablemente siempre es diferente de la publicada. Bueno, se utilizan diferentes variables y demás, y muchas veces la inflación real normalmente siempre suele estar un poquito por encima de la publicada, y esto muchas veces también es importante, ¿vale? Bueno, ¿qué medidas normalmente adoptan los bancos centrales para la inflación? Bueno, pues muchas veces hacen medidas fiscales y monetarias. Desde un inicio los gobiernos y bancos centrales se han volcado en dar soporte a la economía, apoyándola con aumento del gasto público, ayudas al desempleo, recompra de activos, bajadas de tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. En consumo, a pesar de la situación vivida y en comparación con crisis previas, la posibilidad de teletrabajo y la digitalización han permitido una cierta continuidad de la actividad económica. Es verdad que existe peligro de contagio a otras zonas geográficas o países. Indudablemente vivimos en un mundo mucho más globalizado de lo que era hace unos cuantos años. Pero las condiciones son diferentes en los diferentes sitios. Pero es difícil que en Europa se incremente la inflación. Bueno, eso dicen los estudios y los estadistas. Cuando menos nos demos cuenta, probablemente aparezca. En Estados Unidos, las restricciones a la movilidad, las medidas tomadas para combatir la pandemia o los ritmos de vacunación, así como las medidas tomadas por el Gobierno y la Reserva Federal, hacen que sea uno de los primeros países occidentales en recuperar una cierta velocidad de crucero. Su crecimiento para 2021 está previsto que pase del menos 3,5 al más 5,5% y, por tanto, recuperará con creces la caída del 2020. Bueno, como decía anteriormente, ¿cómo combaten la inflación los bancos centrales? La mejor manera de frenar la inflación es disminuir la masa monetaria y aumentar los tipos de interés, de manera que se reduzca el crédito, el gasto y el consumo. No obstante, lo primordial es no ponernos nerviosos porque no es un tema que vaya a ser inmediato. La Reserva Federal ha manifestado en reiteradas ocasiones un objetivo de inflación flexible y no vinculante. Además, en las últimas semanas han insistido en que las recompras de activos continuarán y no se interrumpirán de golpe. En la parte de tipos de interés deberían de estar en los niveles actuales, como mínimo hasta finales de 2022. Bueno, y ahora vamos un poco a la parte práctica, que es, vamos a ver, cómo afecta la inflación realmente a nuestras inversiones. Por un lado, voy a hablar de cómo afectan a nuestras inversiones y, lo más importante, cómo afecta al dinero que no invertimos, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, en este entorno las preguntas que nos surgen es ¿cómo actuar? ¿Debemos proteger la cartera? ¿Existe una manera de participar en los repuntes de la inflación? La respuesta la tenemos en el término anglosajón denominado reflation trade, que no es otra cosa que el posicionamiento que se debe tener en un escenario en el que el crecimiento económico y el aumento del déficit generan inflación. Bueno, como digo, a priori, en un entorno reflacionario debería llevar asociado una disminución de las políticas expansivas de los bancos centrales y, como consecuencia, para las diferentes categorías de activos. Bueno, en cuenta corriente, y este podríamos calificar ya no de nuestras inversiones, sino del dinero que no invertimos, una pérdida de poder adquisitivo provoca que nos descapitalicemos. Esto es lo que quiero desarrollar al final ahora del capítulo. Bueno, en renta fija, la parte que invertimos en renta fija, un incremento de la pendiente de curva de tipos de interés y un desplazamiento de la curva, pero más pronunciado en los tramos largos. Siempre será perjudicial para la renta fija. Al final habrá que ver qué tipos de vencimientos, tanto si tenemos bonos como fondos, tenemos en la cartera, porque a vencimientos más largos le afectará mucho más y a vencimientos mucho más cortos le afectará mucho menos. Bueno, en renta variable
bueno, podría afectarnos en el sentido de que una rotación sectorial hacia sectores un poquito más value, hacia sectores industriales o algo más cíclicos, que son los que en los últimos años han estado realmente más penalizados. Y en materias primas, un incremento de precios elevado derivados del aumento de la demanda. Bueno, si vamos un poco a la parte práctica, que al final es un poco lo que más nos interesa, lo que quería es que visualizarais, aunque alguno de vosotros, si me lo solicitáis, lo puedo enviar. Lo que vamos a hacer es una tabla de interés compuesto, pero en sentido negativo. ¿Por qué en sentido negativo? Porque si tenemos una inflación, si tenemos dinero en cuenta corriente, un dinero que no invertimos, como pueden ser 100.000 euros, por poner una cantidad, lo podríamos hacer con 10.000, con 1.000 o con 1.000.000 de euros. Al final es indiferente, sino simplemente poner ceros o quitar ceros a una cantidad. Bueno, en este caso lo vamos a hacer por 100.000 euros. ¿Qué pasa cuando una persona tiene 100.000 euros y dice, bueno, no quiero invertir en ningún producto porque no quiero perder dinero, ni pérdidas de capital? Bien, pues solo con una inflación del 2%, realmente con estos 100.000 euros, lo que estamos haciendo todos los años es perder 2.000 euros de poder adquisitivo. Y en un año, pues probablemente no lo notemos mucho. Pero si vamos, por ejemplo, a un periodo de 5 años, es decir, lo que hoy compramos por 100.000 euros, cualquier producto normal, básico, dentro de 5 años ya no serán 100.000 euros, ya serán 88.584, es decir, ya podremos comprar mucha menos cantidad. Pero es que si vamos a 10 años, con esos 100.000 euros se nos habrán descapitalizado, por decirlo de alguna manera, en 80.000 euros. Y si vamos a un periodo, que siempre las inversiones las tenemos que mirar a un periodo de tiempo más largo, en 15 años nuestros 100.000 euros en términos de poder adquisitivo se habrán convertido en 72.300 euros. Es decir, si observamos lo que hoy podemos comprar por 100.000 euros, dentro de 15 años tendremos una pérdida de poder adquisitivo de algo así como el 30% en términos redondos, ¿de acuerdo? Claro, muchas veces, incluso a mí me pasa por mi trabajo y mi profesión, que hay mucha gente que dice, no, quiero invertir, pero no tener riesgo. Bueno, al final, vamos a ver, yo siempre digo, y me lo habréis escuchado muchas veces decir aquí, que desde mi punto de vista, la mejor inversión que podemos hacer es comprar fondos de inversión de renta variable y a largo plazo. ¿Vale? Es verdad que los fondos de inversión de renta variable y a largo plazo, pues a corto plazo son volátiles y hay volatilidad y esa volatilidad nos puede influir en el precio en el sentido de que un año podemos tener menos 10 o más 10. Bueno, a largo plazo, si elegimos buenos fondos y buenos productos, lo normal es que ganemos dinero. Cuando hablamos de largo plazo hablamos de más de 10 años. Pero claro, al final lo que no debemos de hacer desde mi punto de vista, desde mi modesta opinión, es dejar el dinero en cuenta corriente. Muchas veces, como digo, yo creo que el mejor activo es el fondo de inversión, pero muchas veces alguien que le tenga, bueno, pues vamos a decirle pánico a los mercados financieros o que no esté dispuesto a tolerar la volatilidad de los mercados de renta variable, pues al final lo que tiene que hacer con el dinero es colocarlo en algún sitio que de alguna manera le dé una renta. ¿De qué estamos hablando de una renta? Pues bueno, si alguien tiene 100.000 euros, pues a lo mejor resulta que puede comprar una vivienda y ponerla en alquiler haciendo unos cálculos, bueno, no digo de contabilidad de servilleta, pero unos cálculos básicos en el cual que esa inversión le dé un retorno aproximadamente del 5%. Yo creo que se puede conseguir. Ese 5% debería ser, si compramos un activo bien comprado, ya neto de gastos, es decir, ya neto de diferentes mantenimientos que pueda tener la vivienda. Con lo cual, ¿qué conseguimos si nos fijamos así a 15 años? Bueno, pues a 15 años, si hemos invertido 100.000 euros, nos van a devolver vía retorno de renta, o lo que es lo mismo, cobro del alquiler de 75.000 euros. Cobramos 75.000 euros, con lo cual nuestra inversión de 100.000
se nos pasan a 175.000, solo por el hecho de haberlo invertido en algún producto. Estamos poniendo el caso de una vivienda, que es el caso más básico. Podría darse el caso que alguien no tenga 100.000 euros, tenga 10.000 euros. Bueno, pues en ese caso a lo mejor lo que puede hacer es comprar una plaza de garaje y lo mismo, invertirla. Si vamos al caso de que alguien tiene 1.000.000 de euros, pues en el caso del 1.000.000 de euros, si tampoco quiere invertir en mercados financieros, lo que puede hacer es, pues a lo mejor diversificar en una serie de activos, como pueden ser pues, locales, pisos, naves, es decir, un portafolio de inversiones que si en algún momento alguna le deja de pagar, no le suponga un problema. Pero claro, esta base de 100.000 euros que nosotros estamos hablando hoy, como digo, dentro de 15 años, si guardamos la renta, se nos convierten en 175, mientras que solo si no hemos hecho nada y lo hemos dejado en cuenta corriente, pues esos 100.000 euros es que se nos han convertido en 72.000 euros. Es decir, tenemos una diferencia realmente de 100.000 euros. De una manera, nos vamos a 175.000 y no estamos hablando, aquí solo estamos, si observáis, cómputo de renta. Probablemente si hoy hacemos una inversión de 100.000 euros y es una inversión bien realizada en una vivienda, dentro de 15 años no valdrá 100.000 euros, valdrá un poco más. Pero no lo estamos metiendo esto en la ecuación, solo estamos metiendo retorno de renta. Como veréis, hay una diferencia de 72.000 euros contra 175.000. Esto es un poco el efecto práctico que tiene la inflación, no en una cartera de inversiones, en una cartera, en un dinero que tiene un ahorrador y que no es inversor. Por eso muchas veces es importante el tomar el concepto de que, bueno, ahorrar dinero está muy bien, pero al final ese dinero lo tenemos que poner en algún sitio a trabajar, donde más nos guste, estemos cómodos, nos sintamos a gusto, no nos quite el sueño y tengamos una inversión razonable y sensata. Como digo, bueno, a mí, por mi experiencia inversora de muchos años, creo que el fondo es el mejor producto, pero insisto, si a alguien no le gusta el fondo, al final lo que no debe de hacer es, bueno, ya invertiré el año que viene o cuando se pase la crisis, cuando no haya nubarrones en el horizonte. Al final yo creo que eso es un error, porque yo llevo 25 años invirtiendo y he conocido nubarrones en el horizonte siempre, ya sea en el año 2000, 95, 2005, 2008, 2015, siempre hay nubarrones. Si no es porque hay una crisis asiática, si no es porque viene la burbuja tecnológica, si no es porque viene la crisis subprime, si no es porque viene el COVID, siempre hay nubarrones. Y cuando no hay nubarrones, los activos están extraordinariamente caros, con lo cual al final lo que tenemos que hacer es invertir pues cuando nos llega el dinero, cuando lo recibimos, bien sea por el motivo que sea, indemnización, herencias, mil cosas. Pues en ese momento decidimos si invertirlo, es decir, bien asesorado, en función de nuestro horizonte de inversión, de nuestra aversión al riesgo, un montón de factores y en el producto adecuado, pero colocarlo y moverlo en algún sitio, porque si no, como digo, la inflación, sin darnos cuenta, nos va matando y eso es decir, un error que muchos inversores cometen muchas veces, bueno, pues por descuido, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré el año que viene, ahora estoy muy liado, bueno, me quiero poner con el papeleo, que es una serie de papeles, bueno, pues al final, pues eso, que sepamos que tiene un coste. Y bueno, pues eso es lo que os quería traer en el capítulo de hoy. Como decía al principio, tenía muchas preguntas de manera habitual sobre el tema inflacionario y tal, bueno, he preferido hacer un capítulo breve porque, bueno, creo que con esto queda medianamente explicado y, bueno, pues no da para mucho más, pero bueno, quería traerlo sobre todo para que veáis la parte final que es el aspecto práctico de la no inversión, de tener un dinero y no invertirlo en donde sea. Y bueno, pues eso es todo por esta vez, por el capítulo de hoy. En esta ocasión ha sido breve, pero bueno, entiendo que os sea productivo la escucha.
Como siempre, me voy a despedir. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco que me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.